Ok. Entonces, sobre este objeto, vemos que está actuando esta fuerza 1, representada por esta flecha de 2 newton, y también una fuerza 2 representada por esta flecha de 3 newton. Entonces, en base a lo que hemos dicho, ¿cuál sería la fuerza neta que actúa sobre este objeto? ¿Cómo determinamos la fuerza neta que actúa 5. sobre este objeto? Sumar. Es por orden, no voy a llamar si no levanta las manos. Adris Pérez, La fuerza neta sería 5 newton, ¿por qué? porque la fuerza neta es aquella fuerza que, como usted dijo, es la resultante, o sea, de todas las fuerzas. Entonces está la fuerza 1 y la fuerza 2, entonces se suman y Muy nos dan bien. 5 newton. Muy bien, ¿verdad? O sea, la fuerza neta viene siendo la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. En el caso de este objeto, vemos que actúa la fuerza 1 y la fuerza 2, pues la fuerza neta pues va a ser la sumatoria de esa fuerza 1 más la fuerza 2. Como es una suma vectorial, aparte de que sea una suma, tenemos que considerar los signos de cada fuerza. Como en este caso la fuerza 1 va a la derecha, pues es positiva, asimismo 2 newton, más la fuerza 2 que vemos que también va a la derecha, pues es positiva también, de 3 newton. Vemos que 2 newton más 3 newton nos da igual a 5 newton. Entonces, muy bien, sobre este objeto actúa una fuerza neta de 5 newton. ¿Ven? O sea, la fuerza neta no es una sola fuerza, no es ni la fuerza menor, ni siquiera la fuerza mayor que actúa sobre el objeto. No, la fuerza neta es el total, ¿sí? Es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Le podemos decir que sobre esta caja, sobre este objeto, actúa una fuerza neta de 5 newton. Y vamos a ver ahora, si sobre este otro objeto, acá pintado en rojo, vemos que actúa una fuerza 1, indicado por esta flecha, que es de 2 newton, y vemos que actúa una fuerza 2, que vemos que está representada por esta flecha, con una magnitud de 2 newton. Entonces, si yo les pregunto a ustedes que cuál es la fuerza neta que actúa sobre este objeto rojo, que ustedes me dicen levantando las manos. Por ejemplo, déjenme ver si veo personitas nuevas. Mm, no, son las bueno, voy entonces a mandar en orden de las manos, ya que participa. Ah, ok. Vamos a ver, Kimberly Viola. La fuerza neta en este caso sería cero, porque ¿Por las qué? fuerzas que se están aplicando en direcciones opuestas y cuando esto sucede entonces se restan. Ok, o sea, en este caso, nosotros tenemos que la fuerza neta, como habíamos dicho, es la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Entonces, sumamos las dos fuerzas que vemos actuando sobre este objeto, que es la fuerza 1 más la fuerza 2. Sin embargo, como es una suma vectorial, la fuerza 1 va a la derecha, pues la ponemos así mismo positiva, 2 newton, más la fuerza 2. Y la fuerza 2 vemos que va a la izquierda. Entonces, como la fuerza 2 va a la izquierda, pues debemos ponerla es como negativo, ¿ven? Porque, bueno, como dijo su compañera, si hay dos fuerzas que actúan en sentido contrario, en la misma dirección, pero en sentido contrario, pues realmente se convierte en una resta. De aquí más por menos es menos, entonces se convirtió en 2 newton menos 2 newton, que es igual a 0. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es la fuerza neta sobre este objeto? ¿Lo pueden decir todos? Cero. Vamos a ver. Cero. 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 Ah, Cero. muy bien. Cero Entonces, newton. muy bien. Cero. Entonces, por eso les digo que para definir completamente la primera ley de Newton, no es que un objeto en equilibrio es aquel que sobre el que no actúa fuerza, o que, bueno, es aquel sobre el cual la fuerza es cero. No, o sea, debemos agregarle la palabrita neta, porque miren que sobre este objeto, acá en rojo, no es que no está actuando ninguna fuerza, o sea, miren que está actuando la fuerza 1 y también está actuando una fuerza 2. Ahora, lo que no está actuando sobre él es fuerza neta, porque miren que al sumar todas las fuerzas sobre él, esas dos fuerzas, miren que el resultado nos da 0. Le podemos afirmar que sobre el objeto, aunque actúa la fuerza 1 y la fuerza 2, no actúa fuerza neta. Ambas se cancelan entre sí, por lo que el resultado, la suma de ellas, la fuerza neta, es igual a 0. Entonces, ¿qué nos dice la primera ley de Newton? Que si sobre este objeto, sobre cualquier objeto, la fuerza neta es 0, pues hay dos posibilidades. O sea, si la fuerza neta es 0, está en equilibrio, pero puede ser en dos tipos de equilibrio. ¿Alguien recuerda cuáles son los dos tipos de equilibrio? Yerismer Peña. Está el equilibrio estático y también el equilibrio dinámico. Ok, entonces, ¿a qué se refiere cada uno de ellos? El equilibrio estático, por ejemplo.
El equilibrio estático es cuando el objeto está en reposo y el equilibrio dinámico sería cuando éste se mueve con velocidad constante o en una línea recta. Muy bien. Entonces vemos que si la fuerza neta es cero, el objeto está en equilibrio. Como en este caso, pues no tenemos alguna otra información, pues podemos afirmar que hay dos posibilidades del estado de movimiento de ese objeto. Una es que como la fuerza neta es igual a cero, pues puede que ese objeto se encuentre en reposo, ¿verdad? O sea, si estaba en reposo y se aplican esas dos fuerzas, cuya fuerza neta total es cero, pues el objeto va a seguir en reposo. Pero también puede ser que un objeto esté en movimiento y aún así la fuerza neta sobre él sea igual a cero. Sin embargo, si el objeto se está moviendo y su fuerza neta es igual a cero, la única posibilidad o el único tipo de movimiento que podría tener es el movimiento rectilíneo uniforme, como dijo su compañera, porque en ese movimiento rectilíneo uniforme el objeto se mueve con velocidad constante. ¿De acuerdo? Entonces también, además de si un objeto está en reposo, si está moviéndose en línea recta, pero con velocidad constante, la fuerza neta sobre él también es igual a cero. ¿Por qué? Porque si el objeto se mueve con velocidad constante, pues no hay ninguna fuerza neta que haga variar esa velocidad. Porque si hubiese una fuerza neta en la dirección del movimiento, esa fuerza neta haría que la velocidad del objeto aumente, ¿verdad que sí? O si, por ejemplo, hay una fuerza neta que actúa contraria a la dirección del movimiento, esa fuerza neta haría que la velocidad del objeto disminuya. ¿Ven? Entonces, cuando hay una fuerza neta, pues una fuerza neta provoca un cambio de velocidad. Entonces, si un objeto se mueve con velocidad constante, es porque no actúa una fuerza neta sobre él. ¿Ven? Sabemos que sobre este objeto, pues hay dos posibilidades, o está en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Pero lo que sí podemos afirmar es que, pues, si la fuerza neta es cero, está en equilibrio. Y pues ya tenemos esas dos posibilidades. Entonces, vamos a ver, vamos a imaginar que este objeto rojo son cada uno de ustedes. Vamos a imaginar que es cada uno de nosotros. Por ejemplo, el objeto rojo somos nosotros y esta flecha es nuestro brazo derecho y esta otra flecha es nuestro brazo izquierdo. Entonces vamos a ver si, por ejemplo, sobre ustedes hay una persona que lo está alando en su brazo derecho con una fuerza de 2 newton y otra persona lo ala por su brazo izquierdo con una fuerza de 2 newton. ¿Hacia dónde se van a mover ustedes? Vamos a ver. Aderis. Perdón, maestra, no era para participar, pero la fuerza sería neta también, porque es que ninguno no va para ninguno de los lados, porque siempre está estáticamente. Ok, vamos a ver, alguien más también quiere decirlo con sus palabras. Por ejemplo, Geodali Garcés. Si alguien te ala por el brazo derecho con 2 newton y alguien más te ala por tu brazo izquierdo con 2 newton, ¿hacia dónde tú te mueves? Uno se quedará en el mismo lugar porque cada fuerza está aplicada, cada persona está aplicando la misma fuerza. En sentido contrario, ¿eh? O sea que con esto estamos viendo que es verdad. Sí, o sea, lo podemos experimentar, lo que nos dice esta primera ley de Newton, porque si alguien nos ala con una misma fuerza hacia la derecha y otro hacia la izquierda, pues no vamos a quedar en el mismo sitio, porque el efecto de una fuerza, la otra lo va a cancelar. ¿Ven? Entonces, por eso, pues si la fuerza neta sobre un objeto es cero, pues vemos que el objeto se mantiene en equilibrio. Si estaba en reposo, va a seguir así, y si se movía con velocidad constante, pues va a seguir moviéndose con su velocidad constante. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso. No es que no actúa ninguna fuerza. Miren que aquí actúan dos fuerzas. Lo que no hay es fuerza neta para que él se mantenga en equilibrio. Bien, entonces, miren, por ejemplo, acá tenemos sobre este objeto que tiene una masa de 10 kilogramos, tres fuerzas actuantes. Tenemos la fuerza 1 a la derecha de 2 newton. Tenemos otra fuerza 2 que va hacia la derecha, no la conocemos. Y tenemos una fuerza 3 que vemos que va hacia la izquierda de 3 newton. Entonces, si yo les pregunto, bueno, en este caso queremos saber cuál es la magnitud, el valor de esta fuerza 2 desconocida, primero si el objeto está en equilibrio. Entonces, vamos a ver, ya se nos está diciendo que el objeto está en equilibrio. Entonces, si el objeto está en equilibrio, ¿a qué es igual la fuerza neta? Alain. Cero. A cero, muy bien.
A cero, muy bien. Ya si sabemos que el objeto está en equilibrio, sabemos que la fuerza neta es igual a cero. O sea, no importa si el equilibrio es dinámico, estático, qué tipo de equilibrio sea, si está en equilibrio, la fuerza neta es igual a cero. Muy bien. Pero también ustedes me dijeron ahorita que la fuerza neta es la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Entonces, igual que como hicimos acá, que la fuerza neta, yo puse, por ejemplo, acá fuerza 1 más fuerza 2, ¿ven? O sea, la fuerza neta es la sumatoria de todas las fuerzas. Entonces, yo la expresé primero como variables, sumando las fuerzas que actúan sobre el objeto. Entonces, vamos a ver como variables, ¿cuáles coloco acá? ¿Cuál sería la sumatoria de las fuerzas para este objeto? Mariam, Lisbeth. Sumaríamos 2 newton más 3 No, newton. dímelo, No, Pérez. dímelo en variables. Dímelo en variables. Dímelo en 2, variables. No, en variables. El 2 es un valor. Dime las variables primero. Quiero que lo expresemos primero como las variables. Por ejemplo, Yerismer. F1 más F. sería F1 Ok. más, 1 más F2 más. Más F2. más F3. Más. Muy bien, más F3. Miren que la primera joven me estaba diciendo como que solamente era 2 newton más 3. O sea, estaba excluyéndome la fuerza 2. Recuerden que la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Entonces, aunque no conozcamos la fuerza 2, ella está actuando sobre el objeto y debemos incluirla, no la podemos eliminar. ¿Ven? O sea, la fuerza neta sobre este objeto, que es la suma de todas las fuerzas, vemos que como están actuando 3 fuerzas, pues es la suma de esas 3. ¿Ven? La fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Si sabemos que este objeto está en equilibrio, ¿a qué? Sin sustituir los valores de acá, sino analizando. Si el objeto está en equilibrio, ¿a qué debe ser igual la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 de este objeto? Yerismer. A 0. A 0, muy bien. ¿Ven? O sea, de hecho, estas dos ecuaciones que puse son exactamente la misma. La fuerza neta, como está en equilibrio, la fuerza neta es igual a 0. Y como la fuerza neta es la suma de la fuerza 1, 2 y 3 para este objeto, que son todas las fuerzas que están actuando sobre él, pues también la suma de esas fuerzas pues es igual a 0. ¿Ven? Bien, entonces, hasta ahora tenemos claro que la sumatoria de esas 3 fuerzas que actúan sobre el objeto es igual a 0. Entonces, queremos saber cuál sería el valor de esa fuerza 2 que no conocemos. Como yo quiero que ahora me practiquen el despeje, antes de sustituir los valores, yo quiero que de esta ecuación, ustedes me digan cuánto da F2, la fuerza 2 despejada. F2 igual a como F1 está positivo y pasa por el otro lado con signo contrario, la puse negativa más F3. Vamos a ver, pusiste F1 negativo. ¿Y F3 cómo estaba? Positiva porque se queda en el mismo lado. En el mismo lado, vamos a ver. F3 acá cómo estaba. O sea, ¿de qué lado estaba? Del Positivo. signo de igual. ¿De qué lado estaba del signo de igual? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Del lado izquierdo. Entonces, para quitarla al lado de la F2, ¿para dónde la vamos a llevar? ¿Para el lado derecho o para el lado izquierdo? Para el lado derecho. ¿Ves? Entonces tenemos que cambiarla de lugar, de lado. Entonces, ¿cómo debe ser? Ok. Ajá. Negativa, sí, pues. Entonces pasa negativa, ¿ven? Bien. Entonces, acá realmente daría lo mismo también que su compañero Alain, pero para que veamos pues la variable que queremos dejar despejada, ¿verdad? La veamos sola, pues también la podemos tener de esa manera. Entonces, déjenme ver si acá, ok, aquí me falta un 3. Bien, entonces, miren, déjenme ver si puedo, me queda medio rarito. Bueno, miren. Acá, pues, ¿qué nos quedó? Bueno, que la fuerza 2 es igual a menos la fuerza 1 menos la fuerza 3. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando queremos despejar, lo que queremos es dejar la variable sola. Entonces, siempre ubíquenme dónde está el signo de igual, ¿de acuerdo? Yo veo que el signo de igual está acá. Entonces, la que yo quiero despejar está del lado izquierdo del signo de igual. Eso quiere decir que todo lo que la acompañe, yo la voy a llevar para el otro lado, es decir, para el lado derecho.
¿sí? Entonces, la fuerza 2 la voy a despejar, entonces la F1 que está del lado izquierdo veo que está positiva, pues la debo enviar para el otro lado, el lado derecho, con el signo negativo. De igual manera veo la F3 está del lado izquierdo, quiero que pase al lado derecho. De cada vez que voy a pasar una variable al otro lado de la ecuación o del lado o del signo de igual, recuerden que cuando una variable va a pasar al otro lado, el signo de igual es como que deba pagar un peaje, o sea, debe cambiar su operación. Si estaba sumando, pasa restando. Si está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Ven? Entonces la fuerza 3, como está del lado izquierdo, positiva, al llevarla al lado derecho, pues debe cambiar su operación. Debe pasar restando. ¿Ven? O con el signo negativo. ¿Sí? O sea, despejar no es complicado, al contrario, es sencillo. Lo que no deben desesperarse es hacerlo por paso. O sea, lo que deben ver primero es de qué lado está cada variable, si del lado izquierdo o derecho. Entonces, para dejarla sola, pues todo lo que la acompaña, ¿a qué lado la van a pasar? F1 y F3 están en el izquierdo, debo moverla al derecho, pues como van a pasar, ambas deben cambiar su operación, ¿sí? Y tener claro lo contrario de cada operación, de la suma, la resta, contrario a la multiplicación, la división, contrario a la radicación, la potencia. Y listo. ¿Ven? Entonces, muy bien, la fuerza 2 es igual a menos la fuerza 1 menos la fuerza 3. Fíjense que la fuerza se trata de un vector, por eso miren que le estoy poniendo la flechita arriba y por eso vemos pues que las fuerzas la podemos representar con flechas como hacemos con los vectores, porque obviamente una fuerza no basta con decir empujamos 2 newton, hay que decir hacia dónde, porque no es el mismo efecto. Si algo lo empujamos, ¿verdad? O lo alamos, pues obviamente el objeto puede tener una reacción distinta. Entonces, de esta manera, pues estamos sumando acá vectores y por lo tanto acá el despeje también nos quedó que la fuerza 2, el vector fuerza 2 es igual a menos el vector fuerza 1 menos el vector fuerza 3. Entonces, tomando esto en cuenta, vamos a ver cuánto nos da al sustituir en esta ecuación despejada los datos que tenemos en la imagen. Ojo, debemos tomar en cuenta tanto los signos de la ecuación como los signos que tengan nuestros datos. Entonces, vamos a ver quién me dice qué valores, cómo debo sustituir acá estos valores. Por ejemplo, la Dalgisa de óleo. Los valores serían para menos F1, 2 newton, menos 2 newton, menos 3 newton, que es igual a menos 5 newton, Menos 2 newton, menos menos 3. 3 newton. Así. Ajá. A ver, no le está faltando nada. Otro valor es negativo porque se dirige hacia la izquierda. Exacto, Ah, eso te iba a muy decir. bien. Eso iba a decir. Muy bien. O sea, el 3 debe ser negativo. ¿Por qué? Porque ese menos que está ahí delante es el menos de la ecuación. Miren acá. Entonces, miren que acá antes de F1 tenemos un menos, tenemos, ¿verdad? Tuvimos que poner ese menos. Entonces, también tenemos que luego está el vector F1. Mire, el vector F1 vemos que es a la derecha, pues ok, lo ponemos positivo. Sin embargo, luego vemos que hay otro signo de menos en la ecuación, ¿ven? Tenemos que ponerlo. Y luego tenemos el vector fuerza 3. Entonces, el vector fuerza 3 vemos que va hacia la izquierda. Entonces, al poner esos 3 newton, tenemos que ponerlo como negativo, menos 3 newton, ¿ven? Entonces, ahora sí, tenemos menos 2 newton, menos por menos es más 3 newton. Entonces, menos 2 más 3 es igual a 1 positivo, porque el 3 es el valor mayor y vemos que está positivo. ¿Ven? Entonces ya tenemos que la fuerza 2 que actuaba sobre este objeto es igual a 1 newton. Entonces, miren que, además de que hemos conseguido el valor numérico y podemos analizar que esa respuesta es correcta. ¿Por qué? Porque miren que la fuerza 1 actúa a la derecha, 2 newton, y la fuerza 2 también va hacia la derecha. Entonces, en total, hacia la derecha tenemos 2 newton más 1, que es igual a 3 newton. Entonces, vemos que la única fuerza que actúa hacia la izquierda es también de 3 newton. Entonces, vemos que en total, la fuerza que actúa a la derecha, en total, pues se anula con la fuerza que actúa a la izquierda, que también nos da 3 newton, ¿ven? Entonces el objeto está en equilibrio porque todas las fuerzas se anulan entre sí. O sea que realmente sí, la sumatoria de las tres fuerzas pues nos da igual a 0, ¿ven? Entonces muy bien, Muy claro, ya, muy claro. Muy bien. muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Déjame poner, para ver si esto es...
no se quiere copiar, Dios mío. Esto. Okay, bueno, no voy a escribirlo de nuevo. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Pues tenemos el mismo objeto de 10 newton, tenemos la misma fuerza 3, tenemos la misma fuerza 1. Sin embargo, ahora queremos saber el valor de esa fuerza 2 si el objeto lleva una aceleración, en este caso de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, vamos a ver, en este caso, ¿cuál sería la primera? Por ejemplo, la fuerza neta. Dice que este objeto lleva una aceleración y quiero saber entonces a qué pongo que es igual la fuerza neta, porque ya me dijeron que no puedo poner que es 0, como ahorita. Entonces vamos a ver, Kimberly Viola, ¿a qué pongo que es igual la fuerza neta? A la masa por la aceleración. Bien. Porque si el objeto no está en equilibrio, como se nos está diciendo ahora en el punto B, el objeto lleva una aceleración, pues en ese caso la fuerza neta pues va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿ven? Eso es lo que nos dice la segunda ley de Newton. Por eso vemos que pues la fuerza neta va a provocar una aceleración en la misma dirección y sentido, porque vemos que el vector fuerza es igual a la masa, que es un escalar, por el vector aceleración. Entonces la misma dirección que tenga la aceleración y sentido, pues lo va a tener la fuerza neta. Entonces vamos a ver, en este caso, ojo, es la fuerza neta, que es igual a la masa por la aceleración, no cualquier fuerza. No es que yo voy a poner, la fuerza 1 igual a masa por aceleración, la fuerza 2 igual a masa por aceleración, la fuerza 3 igual a masa por... No, es la fuerza neta, la que es igual a la masa del objeto por la aceleración del objeto. Entonces, ahorita ustedes también me dijeron que la fuerza neta era la sumatoria de todas las fuerzas que actuaba sobre el objeto. Entonces, ¿a qué pongo que es igual la fuerza neta? Tomando en cuenta la suma, me lo van a decir primero como las variables, no me sustituyan valores, sino como variables. ¿A qué pongo que es igual la fuerza neta? ¿Qué debo sumar? Déjame ver si veo personas. Bueno, Johanna Pimentel. No, maestro, fue que se me quedó la mano levantada. Ok, entonces vamos a ver. Déjame ver si veo personita. Johanna Moreno. Ya puedo hablar. Ok, vamos a ver, Johanna Moreno. ¿A qué pongo que es igual la fuerza neta con las variables? O sea, No ¿qué era fuerzas eso. debo sumar? Johanna como que está un poquito retrasada el audio. Y vamos a ver, déjeme, Mariel Veras. Hola, como se dice que la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas expresada en variables, sería la fuerza, la F1 más F2 más F3. Muy bien, ¿ven? Como la fuerza neta es la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto, pues en este caso la fuerza neta sería la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3. Igual que como habíamos puesto anteriormente, porque sobre el objeto siguen actuando, son estas tres fuerzas. Entonces vamos a ver algo. Sí, como que, bueno, eso es un 2. Entonces vamos a ver. Ya sabemos que la fuerza neta sobre el objeto pues sería lo correspondiente a sumar esas tres fuerzas que están actuando sobre él. Sin embargo, sin sustituir los valores, todavía estamos analizando la información. El objeto no está en equilibrio, sino que lleva una aceleración. Entonces vamos a ver, ¿a qué ponemos que es igual la suma de esa fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3? ¿Pongo que es igual a 0? Si el objeto lleva una aceleración, ¿o a qué pongo que es igual? Adalgisa. A masa por aceleración. Muy bien, ¿ven? O sea, como en este caso, ya sabemos que el objeto lleva una aceleración y como la fuerza neta es masa por aceleración, pues esto es lo mismo que la fuerza neta. La fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 para este objeto, pues va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿ven? Entonces, no es que cada fuerza es igual a masa por aceleración, no, es su fuerza neta. Entonces, lo que es igual a la masa por aceleración es la suma de todas las fuerzas que tiene el objeto. Entonces, estas dos ecuaciones son exactamente iguales. Pero la fuerza neta, en este caso, es la fuerza 1 más la 2 más la 3. Entonces, la fuerza neta es igual a masa por aceleración. Entonces, como yo quiero que me sigan practicando también el despeje, pues yo quiero que primero, antes de sustituir los valores, de esta ecuación que nos quedó acá, yo quiero que ustedes me despejen la fuerza F2. O sea, al despejar la fuerza 2, bueno, del otro lado, pues si ya esto está del lado derecho, yo lo voy a dejar tranquilito. O sea, también lo pudimos haber hecho así.
vamos a dejar a masa por aceleración ahí tranquilito, o sea, para despejar a F2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ok, que F1 y F3 están acompañando a F2, pues vamos a enviarlo para el otro lado. Si están del lado izquierdo, la F1 está sumando del lado izquierdo, pues para el lado derecho va a pasar restando. De igual manera, la F3 está del lado izquierdo sumando, pues debo enviarla para el lado derecho. Y al enviarla del lado derecho, como es para el otro lado, pues entonces la envío contraria, ¿verdad? Que sería restando, ¿ves? Entonces miren que es exactamente lo mismo. Podemos sustituir los valores directamente. Entonces vamos a ver qué valores pongo. Estaba con Geodalis. Ajá. 10 kilogramos. 10 kilogramos, que es la masa, muy bien. Ujú. Por la aceleración, que son 2.0 metros sobre segundo al cuadrado. Que lo voy a dejar así en 2 para que me dé más el espacio. Sería lo mismo que 2.0. Ajá. Menos la fuerza 1, que de 2 newton. Muy bien, 2 newton. Menos la fuerza 3, que es igual a 3 newton. ¿Y hacia dónde va la fuerza 3? Hacia la derecha. Izquierda. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces, si va a la izquierda, esos 3 newton, ¿cómo son? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿ven? Entonces, fíjense que por eso les dije que debemos observar los signos tanto de la ecuación como los signos de los vectores. ¿De acuerdo? Todo eso que tiene una flechita arriba indica que es un vector y debemos analizar si es positivo o negativo. La masa es un escalar, siempre va a ser positiva. La aceleración también pudo haber sido negativa. Acá nos dice 2 positivos, pues lo dejamos así mismo, pero pudo haber sido una aceleración negativa. Y si hubiese sido negativa, pues le ponemos ahí su menos. Entonces tenemos un menos, acá menos, la resta, ¿verdad? Que nos de la ecuación. Entonces luego tenemos el vector F1. F1 va a la derecha, pues el 2 es positivo, lo ponemos así mismo positivo. Pero luego vemos que hay otro menos en la ecuación. Ese menos es de la ecuación que nos quedó del despeje. Pero luego debimos poner el vector F3. Entonces, el vector F3, miren que va a la izquierda. Entonces, esos 3 newton debimos ponerlo negativo. ¿Ven? Entonces, acá tenemos, aquí nos quedó 2 negativos, uno de la ecuación y otro del vector, que es negativo. Entonces nos queda 10 por 2, que es igual a 20. Y nos queda la unidad de kilogramos por la unidad de metro sobre segundo al cuadrado. Y cuando tengamos, ¿verdad? Esto que nos quedó acá, cuando tengamos esto que nos quedó acá, una unidad de kilogramo multiplicada por una unidad de metro sobre segundo al cuadrado, eso es lo mismo que la unidad de newton, ¿ven? Entonces, cuando les quede así, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, pues lo pueden poner con la letra N, indicando que es newton. De aquí tenemos 20 newton, entonces menos 2 newton, menos por menos, que es más 3 newton. Entonces tenemos 20 menos 2, que es 18, más 3, que es igual a 21 newton. Entonces ya tenemos la fuerza 2. En este caso, la fuerza 2 es igual a 21 newton. Entonces, miren qué interesante. O sea, aunque era la misma masa del objeto y la fuerza 3 y la fuerza 1 eran iguales, miren que ahora, pues, el valor de F2 dependió de cómo se encontraba el objeto. Si el objeto estaba en equilibrio, pues esa fuerza 2 nos dio un newton. Pero ahora, si el objeto se encuentra moviéndose con una aceleración, en este caso de 2, pues fíjense que la fuerza 2 nos dio distinta, ahora nos dio 21 newton. ¿Ven? Y tienes razón, porque si nos hubiese dado igual que ahorita, pues el objeto hubiese estado en equilibrio. Y no, aquí dice que lleva una aceleración. Entonces, fíjense que hacia la derecha hay una fuerza de 2 newton y también una de 21 newton. En total sería una fuerza de 23 newton a la derecha. Y a la izquierda vemos que solamente hay una fuerza de 3 newton. Entonces vemos que no se va a anular. La de 3 newton no va a anular una fuerza mucho mayor a la derecha de 23 newton. ¿Ven? Entonces la sumatoria de ellas no nos va a dar 0. Igual como habíamos visto al inicio, que el objeto llevaba en esta parte B una aceleración. Y si lleva aceleración, pues no está en equilibrio. Y la fuerza neta no es igual a 0. Entonces, vamos a ver, ¿quedó claro? ¿Quedó alguna pregunta? Marian, ¿preguntas? Sí, una pregunta, profesora. En caso de que la F3, la flecha esté para la derecha,
en la fórmula, en la fórmula aquí, donde está menos 2n, uno va a poner lo mismo. No, si hubiese ido a la derecha, pues ya sencillamente acá, en vez de poner 3 newton negativo, pues hubiésemos puesto 3 newton positivo. ¿De acuerdo? Ok. O sea, siempre vamos a observar qué signo le corresponde a cada vector. Este menos acá o este más es el signo de la ecuación. Tanto si lo sustituimos acá, miren, tenemos signos, estos signos aquí positivos, y acá tenemos signos que nos quedaron negativos. Además de esos signos de la ecuación, también debemos colocar el signo de cada vector. Miren algo acá, yo como quería que ustedes practicaran el despeje, primero despejamos la fuerza 2, pero también ustedes pueden primero sustituir los valores. En ambos casos, siempre al sustituir los valores, tienen que considerar el signo que le corresponde. Por ejemplo, miren, si desde la misma ecuación que nos quedó ahí, hubiésemos sustituido los valores, pues ¿cómo lo hacemos? Y la fuerza 1, vemos que va a la derecha, pues el 2 newton lo ponemos positivo. Entonces luego ponemos el signo de más. La fuerza 2, como todavía, ¿verdad? Si lo estamos haciendo de esta forma, si todavía no la conocemos, pues la dejamos así igualita. O sea, ponemos pues más la F2. Entonces, más, el signo de más, y al poner la fuerza 3, como la fuerza 3 va a la izquierda, ¿verdad? Que es de 3 newton, pues yo tengo que poner su valor negativo. Porque vemos que de hecho por eso se enfatiza en que como la fuerza es un vector, estamos sumando vectorialmente. Y ya ustedes saben que una suma de vectores puede convertirse en una resta según el signo que tenga cada uno. ¿Ven? Entonces, igual a la masa, que es 10 kilogramos, por la aceleración, que es 2 metros sobre segundo al cuadrado, que es igual a menos 1 newton. Entonces, más F2, vamos a ponerlo un poquito más claro acá, menos 1. Entonces, igual a 10 por 2, que es igual a 20, y ya sabemos que la unidad de kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es lo mismo que newton, ¿ven? Entonces, luego de sustituir los valores, pues para saber cuál es ese valor de F2, vemos que es igual a 20 newton, y como menos 1 newton está a la izquierda, para pasarlo a la derecha, pues lo pasamos con la operación inversa, que sería sumando, ¿ven? Entonces, de igual manera, miren que 20 más 1 es igual a lo que nos dio ahorita 21 newton. ¿Ven? 21 newton. Entonces, miren que obtuvimos lo mismo, o sea, no importa en qué orden lo hagan, pueden despejar primero de la ecuación y la fuerza que necesitamos determinar, o pueden primero sustituir los valores. En ambos casos, cuando sustituyan los valores, pues deben considerar los signos de la ecuación y los signos de cada vector. ¿Ven? Nos dio lo mismo. Entonces, ¿quedó claro? Sí. Bien, entonces vamos ahora a ver, tenemos en este objeto, están actuando estas tres fuerzas. Tenemos la fuerza 1 que actúa hacia arriba de 2 newton, la fuerza 3 a la derecha de 6 newton y la fuerza 2 hacia la izquierda de 5 newton. Entonces yo quiero ver cuál sería la fuerza neta que actúa sobre el objeto. En este caso, todavía no sabemos del estado de movimiento del objeto, no sabemos si está en reposo o si tiene aceleración. Sin embargo, tenemos los valores de las tres fuerzas que están actuando sobre el objeto. Entonces, como la fuerza neta es la sumatoria de todas las fuerzas, yo quiero que primero ustedes me digan a qué sería igual la fuerza neta, o sea, ¿qué debería sumar? Díganmelo en variables. Igual como estamos haciendo anteriormente, acá la fuerza neta, por ejemplo, la fuerza 1 más la fuerza 2. Le vamos a ver, en este caso, la fuerza neta, Emilia Lorenzo, ¿qué sería igual? Fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3. Muy bien, sería igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3. ¿Verdad? Que como son vectores, tengo que colocarle esta flechita arriba para recordar que estoy sumando vectores y debo tomar eso en cuenta. Entonces vamos a ver. Ahora ya tenemos que la fuerza neta sobre este objeto pues es igual a la suma de las tres fuerzas que estamos viendo que están actuando en él. Entonces vamos a ver. ¿Qué yo debo hacer para resolver esta suma de esos tres vectores? Por ejemplo, para sustituir los valores, ¿qué procedimiento debo hacer? ¿A qué decimos que es igual a fuerza neta? Levantando las manos. Aquí, ¿cómo procedo?
Por ejemplo, Cesarina. Sustituyendo los valores, primero fuerza 1, que sería 2 newton, entre paréntesis. ¿Qué más? Ok. Luego sería menos 5 newton, entre paréntesis. Y por último sería el 3 newton más, que sería positivo. El 6 6. newton. Vamos a ver, de acuerdo a ella, eso nos daría 2 menos 5 menos 3 más 6 igual a 3. ¿Están de acuerdo con este resultado? Ya veo que hay un Para mí fallo. la fuerza Ok. 2 se pone el signo positivo y dentro del paréntesis se pone menos 5 Ah, sí. en la fuerza 2. Bueno, Sí, sería igual. bueno, da lo mismo, Ajá, da lo porque mismo. sumando, Es igual. Ok, y sería lo exacto, mismo. y dentro del paréntesis menos 5. Ajá. Sí, pero miren, de igual manera, ambos procedimientos, ambas respuestas están incorrectas. ¿Por qué? Por eso le dije que era un gancho. Recuerden que aquí estamos sumando fuerzas y la fuerza es un vector, o sea que estamos sumando vectores. Y fíjense que acá tenemos la fuerza 1 que está en el eje vertical y la fuerza 2 y 3 están en el eje horizontal. Entonces no podemos sumar de manera directa vectores que estén en diferentes direcciones. O sea que esto aquí está Hay que incorrecto. calcular el ¿Recuerdan? ángulo. Ah, miren que, anteriormente acá las fuerzas, estas tres fuerzas, estaban en el eje horizontal, alguna a la derecha, otra a la izquierda, pero todas estaban en el mismo eje, en la misma Sí. dirección, todas en el eje X. Igual acá también tenemos que estas fuerzas estaban en la misma dirección, todas en el mismo eje, pero acá no. Acá tenemos fuerzas en el eje X y otras en el eje Y. Entonces ya no lo podemos resolver de igual manera, no lo podemos sustituir directamente, ¿ven? Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Lo que sí podemos es buscar las componentes, por ejemplo, componentes en X y en Y de cada uno de los vectores y luego entonces sumar por separado todas las componentes en X de los tres vectores y luego sumar por separado todas las componentes en Y de los tres vectores, ¿sí? Entonces, de esa manera puedes tener la componente en X de la fuerza neta, la componente en X de la fuerza neta y por el otro lado puedes tener la componente en Y de esa fuerza neta. Como ustedes están viendo, la fuerza neta es una suma de vectores que anteriormente le llamábamos resultante, ¿verdad? A la suma de vectores. Entonces sería lo mismo que cuando estamos con vectores en diferentes direcciones. Entonces tenemos que primero por separado buscar la componente en X de la resultante y por separado buscar la componente en Y de la resultante. ¿Ven? Es lo mismo. Entonces, vamos a ver. Primero, para poder expresar correctamente las componentes de cada vector, yo quiero que en esta parte ustedes me repasen cómo expresamos cada vector de forma polar. Entonces, vamos a ver, voy a poner aquí la fuerza 1, voy a poner acá la fuerza 2 y voy a poner acá la fuerza 3. Entonces, levantando las manitas, yo voy a mandar en orden para que me digan cómo expresamos, por ejemplo, primero voy a empezar con la fuerza 1. ¿Cómo expresamos esa fuerza 1 de forma polar? Levantando las manos. Alain, Yo diría 2 newton, 2 newton. 90 grados. Muy bien, ¿verdad? Ajá, como dice su compañero Alain, pues miren que en este caso, de forma polar, el valor, colocamos la magnitud, ¿verdad? El valor numérico 2 newton, seguido del ángulo medido desde el eje X positivo. Entonces, del eje X positivo hasta llegar a la flecha de la fuerza 1, pues hay 90 grados. O como la fuerza 1 está en el eje Y positivo, en ese eje le corresponde un ángulo de 90 grados. Muy bien, y vamos a ver, ahora yo quiero que alguien más me diga cómo representar esta fuerza 2 de forma polar. Déjame ver. Adalgisa, 5 newtons con un ángulo de 180. ¿por qué? Carmen Pena quiere hablar, ¿Qué? que yo quiero participar. ¿Quién es yo? Marian. Pero tienes que levantar la mano, Marian.
Ok, entonces miren, esta sí está correcta la fuerza 2, la magnitud que es de 5 newton seguido del ángulo. En este caso la fuerza 2 vemos que está en el eje X negativo que le corresponde el ángulo de 180 grados. Ok, bien. Entonces vamos a ver, María, ¿cuál sería entonces la forma polar para la fuerza 3? Para la fuerza 3 está 6 newton al este, que viene siendo 0 grados. Muy bien, entonces como ya dijo, la fuerza 3 va hacia el este o el eje X positivo y le corresponde un ángulo de 0 grados. Muy bien. La componente en X de la fuerza 1, pues es su magnitud, que vemos que es 2 newton, como dijo su compañero, por el coseno del ángulo, que vemos que es 90. El coseno de 90 es 0 y 0 por 2 es igual a 0. Entonces, para la componente en Y, su magnitud 2 newton, pero por el seno de ese ángulo de 90. El seno de 90 es 1 por 2 es igual a 2. ¿Ven? O sea, ya exactamente igual para los demás. La magnitud ahora es 5 newton para la fuerza 2 por el coseno de su ángulo, que es 180, nos da menos 5. Y en Y, la magnitud 5 newton, pero por el seno de su ángulo 180, que nos da 0. ¿Ven? Y para la fuerza 3, la magnitud, que ahora es 6 newton, por el coseno de su ángulo, que vemos que es 0, que nos da 6. Y la componente vertical, magnitud 6, pero por el seno de ese ángulo, que es 0, que nos da igual a 0. ¿Ven? Ya tenemos todas las componentes de nuestros 3 vectores. Fíjense qué interesante que en todas esas componentes de esos vectores, una nos dio 0. Eso es porque la fuerza 1, 2 y 3 están en una sola dirección. Entonces, si la fuerza 1 está solo en el eje vertical, pues no tiene componente horizontal. Por eso vemos que su componente horizontal nos da 0. Ya acá tengo aparte sacado pues de manera directa las componentes que nos dieron acá de cada una de las fuerzas 1, 2 y 3. Miren algo, acá esto lo pudimos hacer de manera directa, no era realmente necesario hacerlo de forma polar porque pudimos haber visto, la fuerza 1 vemos que está en el eje Y solamente, entonces su componente en Y es eso mismo 2 newton. Y en X no vemos que hay, la F1 no está en X, no tiene componente en X. Entonces en X la componente es 0. De igual manera vemos que F2 está solo en el eje horizontal, pues su componente horizontal son esos 5 newton, que como es a la izquierda es en negativo. Mientras que no tiene componente en Y es 0. Y la fuerza 3 vemos que va a la derecha en el eje horizontal, pues su componente horizontal es 6. Y vemos que no tiene componente vertical, pues es 0. Pero miren algo importante, si lo expresan de forma polar, pues el resultado van a obtener no solamente el número, sino el signo correcto. Y también acá tenemos fuerza en una sola dimensión. Pero si, por ejemplo, hubiese estado una fuerza acá, como vemos, inclinada, pues ahí tendría 2 componentes, ¿ven? Entonces, al buscar así en forma polar, pues iban a tener el resultado tanto de la componente en X como de la componente en Y con sus signos correctos, ¿de acuerdo? Por eso lo quise hacer de esa manera para que primero repasaran cómo expresarlo de forma polar. Y como ya tenemos las componentes en X de los 3 vectores y las componentes en Y de los 3 vectores, ¿cómo obtenemos la componente en X de la fuerza neta? Que era, vamos a ver, ¿cómo obtengo entonces la componente en X de la fuerza neta? Adalgisa. Sumando los 3 vectores, los valores. ¿Cuáles valores sumo? Porque tengo 6 valores, los sumo los 6. Para F1, 0, para F2, menos 5 y para F3, 6. O sea que yo voy a sumar las componentes en X de los 3 vectores. ¿Ven? Porque si voy a buscar la componente en X de la fuerza neta, pues yo debo sumar son las componentes en X de cada uno de los vectores. Entonces, por ejemplo, la componente en X de la fuerza 1 es 0. Tengo la componente en X de la fuerza 2, que es menos 5. Entonces, más menos 5. Y tengo la componente en X de la fuerza 3, que es 6, más 6. Entonces, menos 5 más 6 es igual a 1. La unidad de Newton en este caso. ¿Ven? Muy bien. Entonces, fíjense que es como que esta ecuación se me haya convertido en 2 ecuaciones, porque por un lado, si la fuerza neta es la suma de esas 3 fuerzas, pues la componente en X va a ser la suma de la componente en X de las 3 fuerzas, pero también la componente en Y, pues sería la suma de la componente en Y de las 3 fuerzas. ¿Ven? Entonces, eso sí, yo lo puedo sumar de manera directa, porque a ello estoy sumando componentes en una misma dirección. O sea, la componente en X, yo estoy sumando solamente las componentes en X de los 3 vectores. Eso sí lo puedo hacer porque todos están en el eje X.
De igual manera, para la componente en Y de la fuerza neta, pues sumo las componentes en Y de los tres vectores. 2 más 0 es igual a 2, ¿ven? Entonces ya tenemos la componente en X y en Y de cada uno de los, de la fuerza neta, ¿verdad? Tenemos su componente en X y en Y. Entonces, si ya tenemos las componentes de un vector, podemos saber también cómo calcular su magnitud. Vamos a ver, ¿recuerdan qué hacemos o qué ecuación utilizamos para buscar la magnitud de un vector a partir de sus componentes? Vamos a ver qué me dice. ¿Quién recuerda cómo buscar la magnitud de un vector si tenemos sus componentes? Ustedes olvidan rápido. Bueno, recuerden que como en este tema estamos viendo las fuerzas, que la fuerza es un vector y vemos que la fuerza neta es la suma de fuerzas, o sea que estamos viendo vectores y suma de vectores, también tienen que repasar el tema que vimos de vectores, que también además de los videos, tenemos una grabación del repaso de los vectores. Sí, es bueno que lo vean nuevamente para que así tomen eso en cuenta, porque acá en la fuerza, como son vectores, pues todo lo que concierne a vectores debemos tomarlo en cuenta. Entonces, vamos a ver, Geodali, ¿recuerdas cómo buscar la magnitud de un vector? Yo creo que es haciendo la forma de Pitágoras, sacando la raíz cuadrada. Muy bien, aplicando Pitágoras, en este caso sería de la componente en X de esa fuerza neta al cuadrado más la componente en Y de esa fuerza neta al cuadrado. Bien. Entonces, por ejemplo, y aquí lo tengo sustituido, la componente en X de la fuerza neta vemos que es 1 newton al cuadrado más la componente en Y que es 2 newton al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4. 1 más 4 es 5, raíz de 5 es 2.3 aproximadamente. Adentro nos quedaría newton al cuadrado más newton al cuadrado, newton al cuadrado, y raíz de newton al cuadrado nos queda la unidad de newton. Ya tenemos la magnitud de la fuerza neta, que es 2.3 newton. Y el ángulo sería el arco tangente de la componente vertical entre la componente horizontal. En este caso, el arco tangente de la componente vertical, que es 2 newton, entre la componente horizontal de la fuerza neta, que es 1, el arco tangente de 2 entre 1 es el arco tangente de 2, que es igual a 63. Recordar que en la calculadora, acá el arco tangente la ponen en la tecla de Shift. Entonces, Shift tangente de 2 le va a dar 63. Y miren que la componente en X y en Y de la fuerza neta nos dio positivas. Esto quiere decir que en X iría hacia el este, el X positivo, y en Y pues iría hacia el norte, porque en Y y en X ambos son positivos. O sea que la fuerza neta estaría en el primer cuadrante. En el primer cuadrante, el eje X, que le corresponde el X positivo. O sea que ese ángulo está medido ya desde un eje X positivo, por lo que podemos indicar también nuestra fuerza neta de forma polar. O sea, podemos decir ya que la fuerza neta de forma polar es igual a la magnitud que nos quedó acá, 2.3 newton, con un ángulo de 63 grados. Entonces, miren qué diferente. O sea, si lo sumamos directamente, nos había dado, dice que la fuerza neta era igual a 3 newton y vemos que no. La fuerza neta que actúa sobre este objeto es a 2.3 newton y a un ángulo de 63 grados. Ya si tenemos las componentes de la fuerza neta, la podemos representar en cualquier forma vectorial. Por ejemplo, en la forma rectangular, con vectores unitarios, sería 1 newton I más 2 newton J, o en la forma verbal, la fuerza neta 2.3 newton a 63 grados al norte del este, o de forma cartesiana, por ejemplo, 1 newton, 2 newton. O sea, ya si tenemos la componente, lo podemos expresar en cualquier forma vectorial, ¿ven? Entonces, miren, qué tan diferente era, ¿verdad? De sumar directamente, eso no lo podemos hacer porque estaban en direcciones diferentes. Entonces, vamos a ver, cuando tengan que buscar la fuerza neta, que estén en diferentes direcciones, ¿lo van a volver a sumar directamente? No. No, Ok, entonces miren algo. Ahí estuvimos viendo, cada ejercicio lo vimos con una imagen, ¿sí? Sin embargo, no siempre se nos va a dar la imagen.
Y en ese caso, tenemos que nosotros mismos hacer la imagen para que veamos mejor cuáles son las fuerzas que actúan sobre el objeto. Cuando hacemos una imagen y le representamos todas las fuerzas que actúan sobre el objeto, a eso se le llama diagrama de cuerpo libre. Y es necesario que cada vez que tengamos un ejercicio donde se nos mencione alguna fuerza, pues hagamos un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Y así pues sepamos realmente cuáles son todas las fuerzas que actúan sobre el objeto de manera externa. Por ejemplo, acá se nos dice un ascensor de 700 kilogramos. ¿Qué es 700 kilogramos? Eso es masa, velocidad, aceleración. ¿Qué es 700 kilogramos? Masa. Masa, ¿verdad? Masa, masa. Ajá, es levantado verticalmente por un cable, encuentra aceleración si la tensión en el cable es de 8000 newton. ¿Qué es eso? 8000 newton. ¿Una velocidad, una masa? ¿Qué es eso? Una Ay, fuerza. Dios. No, Una no. fuerza. Sí, es una fuerza. Miren la unidad Ah, de yo pensé newton. que era ya, yo estaba convirtiendo en kilovatios. Era. Entonces, como es una fuerza, acá, bueno, correspondiente a una tensión, la tensión es un tipo de fuerza, la podemos poner con el inicial de tensión, T, ¿ve? Tensión, es una fuerza. Bien, entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre del objeto, que en este caso es un ascensor. No es que debemos dibujar el ascensor. Imagínense que fuese un elefante, no íbamos a tener que dibujar un elefante. Simplemente vamos a poner un punto o un cuadrito que represente nuestro objeto. O sea, este punto viene siendo mi ascensor. ¿Y qué vamos a hacer? Que vamos a indicar en el ascensor todas las fuerzas que estén actuando en él. Por ejemplo, se nos dice que levantado mediante un cable y que el cable ejerce una tensión de 8000 newton. Entonces, si está siendo levantado por un cable, ya sabemos que hacia arriba actúa esa fuerza de la tensión del cable. Porque la tensión es una fuerza, por ejemplo, correspondiente a un jalón o un tirón, que actúa en la misma dirección de ese jalón o tirón. Es decir, en la misma dirección de, en este caso, este cable. Como le está alzando, pues esa tensión hacia arriba. Entonces, ¿qué sucede? Que aunque solamente aquí como dato numérico se nos mencione la fuerza de tensión, ¿qué otra fuerza ustedes consideran que está actuando sobre el ascensor? O sea, él está siendo levantado hacia arriba, nos dicen que tiene una masa de 700 kilogramos. Entonces, ¿qué otra fuerza ustedes consideran que esté actuando en nuestro ascensor? ¿Qué otro tipo de fuerza ustedes consideran que puede estar ahí? ¿Yerismer? La fuerza gravitatoria. Ajá, la fuerza de la gravedad. En este caso, pues la fuerza de la gravedad corresponde a lo que se llama peso, ¿de acuerdo? Entonces podemos colocar o decir que sobre el objeto también actúa el peso. En el video, por ejemplo, se los representé con la letra W. ¿Por qué? Porque esta fuerza gravitatoria o el peso es provocada por una fuerza de atracción al centro de la Tierra. Por eso el peso siempre actúa hacia abajo, ¿ven? Hacia el centro de la Tierra. O sea, el peso actúa para cualquier cuerpo que tenga materia, no solamente este ascensor de 700 kilogramos, sino inclusive si el objeto fuese muy poquito pesado, hasta que tenga 0.0001 gramos, aún así recibe esa fuerza de peso, ¿sí? Nosotros también, cada uno de nosotros, pues recibimos esa fuerza de peso hacia el centro de la Tierra. Por eso, si nos tiramos de una montaña, vamos a caer, porque pues la Tierra nos atrae hacia su centro. Tal vez si estamos sentados no vemos esto, pero si no estuviéramos sobre ninguna superficie, pues vamos a ver que caemos, ¿verdad? Porque se nos atrae hacia el centro. Entonces, el peso lo podemos obtener fácilmente si tenemos la masa del objeto, porque precisamente el peso es igual al producto de la masa por la gravedad. Por eso también le pueden llamar fuerza gravitatoria, pero la gravedad realmente es una aceleración. Entonces, la masa en este caso es 700, entonces multiplicamos 700 kilogramos por la gravedad, que en el sistema internacional es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ven? O sea que ya multiplicando la masa por la gravedad, sabremos cuál es el valor del peso del objeto. Entonces, ¿qué sucede? Que ya vemos que sobre el ascensor no solamente actuaba la tensión en ese eje vertical, sino también el peso. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, si yo quiero poner, por ejemplo, la fuerza neta, ¿verdad? Yo voy a poner aquí es igual la fuerza neta. ¿Qué yo voy a poner? O sea, en variables. Por ejemplo, acá veíamos que la fuerza neta es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre este bloque.
Pues ahora yo creo que ustedes me digan a qué fuerzas es igual la fuerza neta para el ascensor. Si estamos viendo aquí estas dos fuerzas en el diagrama, ¿a qué pongo que es igual la fuerza neta? ¿Qué sumo? Yerismer. La fuerza de tensión y el peso. Muy bien, la tensión, que es hacia arriba positiva, más el peso. ¿Hacia dónde es el peso, Yerismer? Hacia abajo. Ah, entonces sería negativa. Muy bien. Entonces, tensión hacia arriba positiva más menos el peso, porque el peso hacia abajo es negativo. Muy bien. Y vamos a ver, además de la fuerza neta, saber que es la sumatoria de las fuerzas, en este caso, las dos fuerzas que están actuando ahí, tensión más menos el peso, también sabíamos otra cosa. Sabemos que, por ejemplo, si el objeto estaba en equilibrio, la fuerza neta sobre él era igual a 0. Pero en este caso se nos está pidiendo una aceleración, o sea, el objeto lleva una aceleración. Pero la fuerza neta, ¿pongo que es igual a 0 o a qué pongo que es igual la fuerza neta? Adalgisa. A masa por aceleración. Ah, muy bien, a masa por aceleración, ¿ven? Entonces ya podemos igualar ambos conceptos que sabemos de la fuerza neta sobre este objeto. Por un lado, la fuerza neta es la tensión más menos el peso, y por el otro lado sabemos que esa fuerza neta es igual a la masa por la aceleración, ¿ven? Entonces ya acá tenemos toda nuestra información y podemos despejar la aceleración. Conocemos la masa, 700 kilogramos, el peso, que sería multiplicar la masa por 9.8, y tenemos el valor de la tensión, ¿ven? Entonces ya podemos saber cuál es la aceleración de ese ascensor. Miren que, o sea, en todo caso, tenemos que aplicar o realizar el diagrama de cuerpo libre o representar lo que es lo mismo, todas las fuerzas sobre el objeto, para saber realmente cuál sería mi fuerza neta, porque es la sumatoria de todas las fuerzas. Si yo no hubiese puesto acá el peso, pues la aceleración me iba a dar incorrecta, porque la fuerza neta, como ustedes dijeron desde el inicio, es la suma de toda la fuerza que actúa sobre el objeto. Entonces, no solamente era la tensión, es la tensión acá más menos el peso. Esas son las dos fuerzas que están actuando en el eje vertical. ¿Ven? Entonces, acá háganme en orden, primero con el diagrama, para que no salten pasos y así tengan menos probabilidad de errores.